Deleite de los hijos de Dios, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Salmo 63, 5. Orar con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es estar en comunión con nuestro Padre Celestial, lo cual produce resultados maravillosos, manifestaciones asombrosas y deleites tan profundos que fácilmente entendemos lo que dice el salmista cuando afirma: como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Es como ir a la fuente de agua cuando se está muriendo de sed, como un oasis en medio del desierto, como el aire que le hace falta a los pulmones. Una de las características de los grandes hombres de Dios fue el anhelo profundo y hasta el celo que tenían por estar delante de su presencia. Estos hombres conocían muy bien los extraordinarios resultados de la oración, pues significaba depositar la confianza en Él, deleitarse, tomar la provisión de amor, poder y misericordia que Dios les preparaba cada día y esperar su fiel respuesta. Debemos descubrir que el secreto para llegar hasta los atrios del Señor es anhelar estar en su presencia con la misma intensidad que el ciervo brama por las corrientes de agua. Entonces también seremos saciados como de meollo y de grosura. Dispongamos nuestro espíritu, mente, emociones, voluntad y aún nuestro cuerpo para el encuentro renovador y vivificante con Dios. Oremos juntos. Amado Padre, la oración para todo hijo de Dios debe ser un estilo de vida. Gracias por enseñarme a través de nuestro amado Señor Jesucristo, con el ejemplo, a buscar la comunión con el Espíritu Santo en todo tiempo. Permíteme depender siempre de ti, de tus riquezas y bendiciones, y no de mis escasos recursos. Mis labios se llenan hoy de júbilo y de alabanza. Entono y doy gloria a tu nombre. Te exalto, te bendigo, te doy toda honra, te doy toda alabanza. Recibe la exaltación, recibe la gloria y la honra. Señor, mi vida está en tus manos. Te entrego todo mi ser. En este día decido buscarte y adorarte en espíritu y en verdad. Y gracias porque tú me sacias y me llenas con lo mejor de tu presencia. Gracias por un día más de vida, gracias por un día en tu presencia. Ayúdame a buscarte con todo mi ser. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y vamos a leer Hechos de los Apóstoles capítulo 17, versículo 16 en adelante. Y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles, temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieron allí. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos, cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección. Ellos dijeron: ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían: parece que predica unos dioses extranjeros. Entonces lo llevaron al Concilio Supremo
de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quienes ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad de un solo hombre. Creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontraron, porque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios poetas. Nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron: queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaba Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Dámaris y varios más. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año, y ahora leeremos Jueces, el capítulo 7 y 8 de la NTV, nueva traducción viviente. Y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces Jeroboam, es decir, Gedeón, y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Jarot. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de Moré. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo: a todo aquel que le falte valentía o tenga miedo, que abandone este monte, se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial. Yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo: divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo.
Solo 300 de los hombres bebieron con las manos, los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los 300 hombres. El campamento madianita estaba en el valle, directamente abajo de donde se encontraba Gedeón. Esa noche el Señor le dijo: levántate, desciende al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo. Entonces estarás ansioso por atacar. Así que Gedeón, acompañado por Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente, justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Tuvo un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces, cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Su compañero le respondió: tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Jodás el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó: levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos y le dio a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro. Después les dijo: fíjense en mí. Cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos del carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten: por el Señor y por Gedeón. Fue apenas pasada la medianoche, después del campamento de guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces, de un momento al otro, tocaron los cuernos del carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno y todos gritaban: una espada por el Señor y también por Gedeón. Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Betzita, cerca de Sereda, y hasta la frontera de Abel Meola, cerca de Tabat. Entonces Gedeón mandó a buscar a los guerreros de Neftalí, de Aser y de Manaser, quienes se unieron para dar caza al ejército de Madián. Gedeón también envió mensajeros por toda la zona montañosa de Efraín que decían:
desciendan para atacar a los madianitas. Frénenlos antes de que lleguen a los vados del río Jordán en Bet-bara. Así que los hombres de Efraín hicieron lo que le dijo. Capturaron a Oreb y a Seb, los dos comandantes de los madianitas, y mataron a Oreb en la roca de Oreb y a Seb en el lugar de Seb, y no dejaron de perseguir a los madianitas. Después los israelitas le llevaron las cabezas de Oreb y Seb a Gedeón, quien estaba junto al río Jordán. Entonces la gente de Efraín le preguntó a Gedeón: ¿por qué nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste desde el principio cuando saliste a pelear con las madianitas? Y tuvieron una fuerte discusión con Gedeón. Pero Gedeón les contestó: ¿qué he logrado yo comparado con lo que han hecho ustedes? ¿Acaso los racimos olvidados de la cosecha de Efraín no son mucho mejores que todos los cultivos de mi pequeño clan de Abiezer? Dios le dio a ustedes la victoria sobre Oreb y Seb, los comandantes del ejército madianita. ¿Qué he logrado yo en comparación con eso? Cuando los hombres de Efraín oyeron la respuesta de Gedeón, se calmó su enojo. Luego Gedeón cruzó el río Jordán con sus 300 hombres, y aunque estaban agotados, continuaron persiguiendo al enemigo. Cuando llegaron a Sucot, Gedeón les pidió a los líderes de la ciudad: por favor, denles algo de comer a mis guerreros. Están muy cansados. Estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna, los reyes de Madián. Pero los líderes de Sucot le respondieron: primero captura a Seba y a Salmuna, y después alimentaremos a tu ejército. Entonces Gedeón les dijo: cuando el Señor me dé la victoria sobre Seba y Salmuna, volveré y les desgarraré la carne con espinos y zarzas del desierto. Desde allí, Gedeón subió a Peniel y una vez más pidió alimentos, pero obtuvo la misma respuesta. Así que le dijo a la gente de Peniel: cuando vuelva victorioso derribaré esta torre. Para entonces Seba y Salmuna se encontraban en Carcor con unos 15,000 guerreros, que era todo lo que quedaba de los ejércitos aliados del oriente, porque ya había matado a 120,000. Entonces Gedeón rodeó por la ruta de las caravanas que está al oriente de Noba y Jotbea, y tomó al ejército madianita por sorpresa. Así que Seba y Salmuna, los dos reyes madianitas, huyeron, pero Gedeón los persiguió y capturó a todos sus guerreros. Después Gedeón regresó de la batalla por el paso de Eres. Allí capturó a un joven de Sucot y le exigió que pusiera por escrito los nombres de los 67 líderes ancianos de la ciudad. Luego regresó a Sucot y les dijo a los líderes: aquí están Seba y Salmuna. Cuando pasamos por aquí antes, ustedes se burlaron de mí diciendo: primero captura a Seba y a Salmuna, y después alimentaremos a tu agotado ejército. Entonces Gedeón tomó a los ancianos de la ciudad y los castigó con espinas y zarzas del desierto para darles una lección. También derribó la torre de Peniel y mató a todos los hombres de la ciudad. Después le preguntó a Seba y a Salmuna: los hombres que ustedes mataron en Tabor, ¿cómo eran? Se parecían a ti, le contestaron. Todos tenían el aspecto de un hijo del rey. Eran mis hermanos, los hijos de mi propia madre, exclamó Gedeón. Tan cierto como el Señor vive, les aseguro que no los mataría si ustedes no los hubieran matado a ellos.
volviéndose a Jeter, su hijo mayor, le dijo: mátalos. Pero Jeter no sacó la espada porque era apenas un muchacho y tenía miedo. Entonces Seba y Salmuna le dijeron a Gedeón: sé hombre, mátanos tú mismo. Entonces Gedeón los mató a los dos y tomó los adornos reales de sus camellos que llevaban en el cuello. Entonces los israelitas dijeron a Gedeón: gobiérnanos tú y tu hijo y tu nieto. Serán nuestros gobernantes porque nos has rescatado de Madián. Pero Gedeón respondió: yo no les gobernaré ni tampoco mi hijo. El Señor los gobernará. Sin embargo, tengo una petición que hacerles: que cada uno de ustedes me dé un arete del botín que recogieron de sus enemigos caídos. Como los enemigos eran ismaelitas, todos usaban aretes de oro. Con todo gusto le contestaron. Así que extendieron un manto y cada uno de ellos echó un arete de oro que había recogido del botín. Todos los aretes de oro pesaron unos 19 kilos, sin contar los ornamentos reales, ni los pendientes, ni las ropas de púrpura usada por los reyes de Madián, ni las cadenas que sus camellos llevaban en el cuello. Entonces Gedeón hizo un efod sagrado con el oro y lo puso en Ofra, su pueblo natal. Pero pronto todos los israelitas se prostituyeron a rendir culto a ese efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Esa es la historia de cómo el pueblo de Israel derrotó a Madián y este nunca se recuperó. Y hubo paz en la tierra durante el resto de la vida de Gedeón, unos 40 años más. Luego Gedeón, hijo de Joás, volvió a su casa. Le nacieron 70 hijos varones porque tuvo muchas esposas. Además tuvo una concubina en Siquem que le dio un hijo a quien él llamó Abimelech. Gedeón murió muy anciano y fue enterrado en la tumba de su padre Joás en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer. En cuanto murió Gedeón, los israelitas se prostituyeron al rendir culto a las imágenes de Baal y al hacer a Baal Berit su dios. Se olvidaron del Señor su Dios, quien los había rescatado de todos los enemigos que los rodeaban. Tampoco mostraron lealtad alguno con la familia de Jerobal, es decir, Gedeón, a pesar de todo el bien que él había hecho por Israel. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos Job, su capítulo 37, y lo leeremos en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra de Dios. Cuando pienso en esto, mi corazón late con fuerza, tiembla dentro de mi pecho. Escucha con atención el estruendo de la voz de Dios cuando retumba de su boca, pues suena por todo el cielo y sus relámpagos brillan en todas direcciones. Después llega el ruido del trueno, la tremenda voz de su majestad. Él no retiene cuando habla. La voz de Dios es gloriosa en el trueno. Ni siquiera podemos imaginar la grandeza de su poder. Él ordena que caiga la nieve en la tierra y le dice a la lluvia que sea torrencial. Hace que todos dejen de trabajar para que contemplen su poder. Los animales salvajes buscan refugio y se quedan dentro de sus guaridas. El viento tormentoso sale de su cámara y los vientos impetuosos traen el frío. El aliento de Dios envía el hielo y congela grandes extensiones de agua. Él carga las nubes de humedad y después salen relámpagos brillantes. Las nubes se agitan bajo su mando y hacen por toda la tierra lo que Él ordena. Él hace que estas cosas sucedan para castigar a las personas o para mostrarles su amor inagotable. Job presta atención a esto. Detente y considera los maravillosos milagros de Dios. ¿Sabes cómo Dios controla la tormenta y hace que los relámpagos salgan de las nubes?
¿Entiendes cómo Él mueve las nubes con la maravillosa perfección y destreza? Cuando te sofocas de calor dentro de tus ropas y el viento del sur pierde su fuerza y todo se calma, Él hace que los cielos reflejen el calor como un espejo de bronce. ¿Puedes tú hacer eso? Entonces enséñanos qué decirle a Dios. Somos demasiados ignorantes para presentar nuestros propios argumentos. ¿Se debe avisar a Dios qué quiero hablar? ¿Puede una persona hablar cuando está confundida? No podemos mirar al sol porque brilla con fuerza en el cielo, cuando el viento se lleva las nubes. También el esplendor dorado proviene del monte de Dios. Él está vestido de deslumbrante esplendor. No nos podemos imaginar la potencia del Todopoderoso. Pero aunque Él es justo y recto, no nos destruye. Por eso en todas partes la gente le teme. Todos los sabios le muestran reverencia. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerde, lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea y lo declara Omar Borges, capellán de la Distribuidora Bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.